Al volver a Caracas, Morón fue objeto de ataques insidiosos de enemigos gratuitos, pero la sensatez se impuso y fue designado director del Departamento de Publicaciones de la Academia de la Historia por el doctor Cristóbal L. Mendoza, cargo que ocupó entre 1958 y 1996. Papá fue individuo en número de la Academia Nacional de Historia durante muchos años, sigue siendo individuo en número, porque eso es un cargo vitalicio, no se pierde. Él recibió a don Arturo Ular Pietri en el Palacio de las Academias como individuo de número. Ahí se desempeñó fundamentalmente como director de publicaciones, que es el gran trabajo dentro de la Academia del doctor Morón. El doctor Morón durante 30 años hizo acopio de 1000 ediciones, 1000 títulos editados. De manera que él publicó lo que él llamó en su oportunidad la memoria del país. Y me atrevo a decir, y creo que no exagero, que no hay ni antes de él ni después de él una figura que haya marcado con su impronta personal, con su intelecto, con su dinamismo, una labor tan importante para la historiografía venezolana y incluso para el mundo de las letras y de la cultura como la que hizo Guillermo Morón. El periodo en el que el doctor Morón fue director de la Academia fue un periodo muy despierto, muy abierto, donde la Academia figuraba nacional e internacionalmente con mucha fuerza. Pues había grandes eventos, se hicieron grandes obras. Por ejemplo, se hizo una edición del Quijote muy importante. Papá fue fanático del Quijote, pero él aprendió a leer de la mano de su mamá, que era maestra de escuela como él, con el Quijote. Entonces el Quijote a él lo tiene marcado en cierto sentido. Entre sus numerosas obras publicadas destacan Los borradores de un meditador en 1958, Historia de Venezuela en 1972, Historia contemporánea de América Latina en 1975 y El gallo de las espuelas de oro en 1986. Pero su obra máxima de carácter histórico es sin duda La historia de Venezuela, en la cual concentra toda su erudición historiográfica y su inmenso talento narrativo. El más importante de los libros que yo he escrito es la historia de Venezuela, porque eso de que no se había escrito una historia de Venezuela durante todo el siglo XX, porque la primera historia de Venezuela importante la hizo Rafael María Baral en el siglo XIX. Y la otra historia de Venezuela importante que marcó pues, la educación de la historia en el país fue la de José Gil Fortul. Y no se había vuelto a escribir una historia de Venezuela. Entonces yo lo hice. Yo escribí la historia de Venezuela, bueno, que sustituyó en cierta forma, no es una pedantería, es una realidad buena o mala, a la gran historia de José Gil Fortul. Con la diferencia de que la historia de José Gil Fortul es una historia un tanto filosófica, ¿verdad? En cambio, mi historia de Venezuela abarca las 4 patas de la historia, que es la historia política, la historia económica, la historia social y la historia cultural. Obra, por cierto, y hay que decirlo, que no ha estado ajena a polémicas, porque ha sido aplaudida por unos y ha sido objetada por otros. Porque hay que decirlo, Guillermo Morón ha sido un hombre combatido, pero también combativo. Pocos han sido tan combatidos como él, pero pocos han combatido también como él. Es un hombre que ha gustado del buen debate en términos correctos, pero fuertes, firmes, un hombre de posiciones definidas, no definitivas, pero sí firmes. El doctor Morón no habla de la colonia, habla del periodo provincial. Eso fue un tema debatido en su oportunidad. Papá siempre defendió que los venezolanos éramos españoles, así como los colombianos eran españoles. Había españoles de la península y españoles de ultramar, porque las provincias de ultramar se manejaron como tales. No fue el desarrollo propio de las colonias que hubo en los territorios norteamericanos. Pues, ¿no? Él defendió grandemente ese tema. Entonces, esa historia de Venezuela le da un enfoque a la historia desde un punto de vista distinto, no desde exclusivamente el tema del conquistador, pues que llegó a acabar con lo que había, ¿no? Las novelas. El gallo de las espuelas de oro fue uno de los libros míos que más guerra dio en el país, pero no en el país. En el país fue muy bien aceptada, se publicaron muchas ediciones y también se ha publicado en otros lugares del mundo. En Rusia hay una edición del gallo de las espuelas de oro. Yo de él he leído como 6 obras.
6 obras. Unas de historia he leído las 2 historias de Venezuela, una publicada en 79 en España y otra sobre presidentes de Venezuela. Y he leído también libros de literatura. Y cuentos, hay un libro de cuentos para niños que jugó un gran papel durante mucho tiempo, que se publicaron varias ediciones en grandes cantidades. Recuerdo que algunas de esas ediciones hicieron en 50.000 ejemplares, por ejemplo. De modo que he cumplido con un cierto deber en relación con la cultura venezolana, no solamente como escritor, sino que lo que más me gusta a mí como maestro de escuela. Pues yo lo que me siento como de verdad, lo que yo soy, lo que he querido ser y lo que voy a hacer, si es que aparezco alguna vez en algún libro, es como maestro de escuela. Pero hay un libro que a mí me gustaba mucho cuando yo era pequeña, que era el libro de historia de 4º grado y de 5º grado, porque eran unos libros, recuerdo que la carátula era como negra con dibujos, y era muy fácil de leer porque eran como cuentos, y tenían dibujos que venían relacionados con las historias, y a mí esos libros me gustaban. Y bueno, por supuesto que tiene una obra literaria muy extensa, que considero importante. Pero él tiene obra como ensayista, como novelista, que es una faceta que él defiende mucho, ¿verdad? Tiene su premio nacional, su premio Planeta, ¿verdad? Él tiene su premio nacional de literatura que le entregó Presidencia de la República el doctor Ramón J. Velázquez en su oportunidad. Él ha cubierto todas las líneas de investigación como escritor, inclusive la de poeta, que nunca los publicó. Yo me tropecé con algunos por ahí, jurungando alguna gaveta en su oficina de manera indebida, y bueno, él tiene su faceta de poeta. Como autor, su obra es tan fecunda que son pocos, al menos entre los escritores venezolanos, que llegan a una cifra tan elevada de obras publicadas, de prólogos, de traducciones, de presentaciones de libros. Al día de hoy, Guillermo Morón tiene escritos y publicados 61 libros. Guillermo Morón no es pesimista a pesar de estar en nuestro país y vivir nuestra realidad. Según sus propias palabras, es la etapa más difícil de la historia venezolana, pero como buen historiador parece comprender lo que la mayoría no comprende y navega sereno en medio de las aguas turbulentas.